Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 19 de llamada del hogar, 12.533 Las tierras salvajes plateadas de Anciard. La oscuridad profunda, debajo del retiro de Tanya. Salí corriendo de las ruinas, atravesando la caverna que me condujo a la ciudad en ruinas. El monstruo continuó persiguiéndome mientras avanzaba por las cuevas cubiertas de líquenes, cuya cantidad disminuía a medida que corría. Aunque era sorprendentemente rápido, tenía una ventaja con la magia que me impulsaba hacia adelante, así que pude esconderme momentáneamente tras un pilar de piedra dentro de una caverna más grande. Obligándome a respirar más despacio, tomé nota mentalmente de no volver a bajar tan lejos. Al menos, ni cerca del líquen mágico. ¿En serio? ¿Qué es eso? Me dejé pensar un momento, mientras la monstruosa barra gigante boca móvil de líquen disminuía su velocidad al entrar en la cueva abierta, tras haberme perdido el rastro. Por primera vez desde que llegué a este mundo, encontré una fuente de magia formulística que no provenía de mí mismo. Sin embargo, cuanto más me concentraba en el recuerdo de su maná, más me apestaba la boca. Bleak. Como una fórmula aderezada con la descomposición, el líquen era extraño y, si tuviera que adivinar, absolutamente antinatural. Pensé que era artificial, pero ahora tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Al volver al presente, el gigante corpulento se acercó a mi escondite, lo que me obligó a escabullirme. Alejándose lentamente, evitó que me vieran, aunque seguía cerca olfateando el aire. Tras varios minutos de escabullirme por las cavernas que ya había recorrido, noté algún cambio. En este caso, el cambio se manifestó en la fauna local. Una pequeña turba de no muertos me bloqueó el camino de vuelta a la superficie, planteándome un dilema. Podría intentar escabullirme entre los muertos, pero si hacen algún ruido, tendré que evadirlos a ellos y al gigante. También podría encontrar una salida explorando el resto de la caverna o creando mi propio camino hacia arriba, lo cual puede ser arriesgado según donde termine. También podría esperar, pero necesitaba volver a la superficie pronto para entregar los materiales que recogí aquí abajo. Espera, ¿los muertos no harían suficiente ruido para que el gigante los detectara? Como para responder a mis pensamientos, uno de los esqueletos tropezó, creando un ruido sordo de huesos al chocar. Suficiente para... El gigante los escuchó. El monstruo se abalanzó sobre los no muertos, atrayendo también su atención. Si los muertos fueran inteligentes, se dispersarían para evitar convertirse en bolos. Desafortunadamente para ellos, ni siquiera les queda cerebro para pensar. El gigante arrolló a los no muertos, esparciendo sangre y cadáveres por doquier. La mayoría no sobrevivió, convertidos en harina de huesos y carne podrida al impactar. Del pequeño grupo, solo un esqueleto logró ponerse de pie. Con admirable desafío, el arquero descarnado alzó su arco y disparó una flecha al gigante. El sonido metálico del arco lo delató, pero la flecha impactó de todas formas. Una pena que no le hiciera absolutamente nada. El monstruo se enfureció y respiró profundamente. Y todo mi mundo se convirtió en ruido. Sentí un zumbido intenso en los oídos, agarrándome la cabeza con dolor. El repentino ruido me cerró los ojos instintivamente, y un fuerte dolor de cabeza me golpeó el cráneo. ¿Qué demonios fue eso? Pensé mientras el dolor disminuía y abría los ojos de golpe. Por lo que pude ver, el gigante lanzó algún tipo de ataque a distancia, a juzgar por el hecho de que el esqueleto desapareció, ya que el monstruo no se había movido en absoluto. Lo extraño fue que la piedra que rodeaba el exesqueleto no presentaba ningún daño. La forma en que las antenas del gigante prácticamente brillaban, y el hecho de que todavía me zumbaran los oídos tan fuerte. ¿Tiene un arma sónica? De ser así, debe ser un arma menos útil en este entorno, considerando que el ruido resonará por toda la red de cuevas. Con los no muertos de vuelta a la tumba, el gigante pareció satisfecho y decidió enterrarse. Me dejó solo, con los oídos zumbando, en medio de la cueva. Me llevé una mano a la oreja izquierda y sentí la cálida sensación de la sangre que manaba de ella. Ojalá se cure. Ahora que el monstruo se había adentrado en el subsuelo, pude regresar a mis túneles desde la cueva. Para cuando salí de las minas, el daño en mis oídos ya se estaba regenerando. Con suerte, no tendría que volver allí pronto. 31 de Earthscroll. Aunque hayan pasado meses, Ishta todavía se siente como si hubiera vuelto a Kikava. Cuando huyó con los supervivientes que su madre había reunido, sintió que todo lo que conocía se había esfumado.
En cierto modo, así fue. Su padre había muerto, muchos de sus amigos también. Aún así, sus problemas no terminaron hasta que llegaron a la Confederación. Los saqueadores de Azum fueron brutales en su persecución. Maldijo al bastardo de Arlainoid por haber venido aquí, por haber creado un reino tan cruel antes de nacer. Lo único que la animó en ese tiempo fue que su madre mantuviera a los supervivientes unidos y cuerdos, y descubrir que el erudito viajero Uri había sobrevivido. Es cierto que enterarse de que el supuesto prodigio de la evocadora de Illager ya lo había conocido le apagó el ánimo, pero al menos había alguien vivo que le gustaba. Entonces la conoció la anciana que vivía en medio de la zona más infestada de monstruos de la tierra salvaje, quien reclutó al erudito para aprender sobre el mundo. Tanya von de Gurechav. La mujer más hermosa que jamás había visto, y la fuente del nuevo y misterioso resplandor que las trajo allí. Contrariamente a cómo actúa Tanya y a cómo la mayoría la percibe, Ishta sabe que está herida de muchas maneras. Su alma, tan diferente a la del resto de los aldeanos e ílgaros que la rodean, se arremolina de dolor y angustia mental, una pena como ninguna que Ishta haya visto en su corta vida. En cierto modo, ser capaz de ver esto es una maldición para Ishta. Lo peor es que no puede hacer nada al respecto. Siempre que le preguntan a Tanya sobre su pasado, evade la pregunta, así que nadie sabe la causa de sus problemas. Urien ni siquiera está seguro de si insinuó amnesia o simplemente no quiere hablar de su pasado. Quizás por eso Tanya se esconde en sus muchos proyectos y porque ha tomado el control de facto, aunque no se haya dado cuenta. Ishta suspiró, preguntándose cuántas personas tienen idea de lo desordenada que es. ¿Pasa algo?, dijo la mujer en cuestión, sobresaltando a Ishta. No, solo estaba pensando, dijo Ishta, agitando las manos para desestimar las preocupaciones de Tanya. Por cómo se movían las emociones de Tanya, se sentía nostálgica. ¿Eh? Ishta estaba sentada en el estudio de Tanya, junto a su escritorio, cubierto de libros y papeles. Los nuevos hallazgos de la expedición de Tanya estaban cuidadosamente ordenados, con uno de los libros abierto frente a ella. Intentaban leer el contenido de los artefactos antiguos, pero tenían un pequeño problema. Eran realmente antiguos, lo que significaba que estaban en encantamiento. El idioma antiguo hablado en la primera era, o era antigua. La única era con un inicio y un final definidos, y la única era en la que vivieron los antiguos. Claro que solo unos pocos sabían leer encantamiento, aunque muchos conocían algunas palabras. Ishta era una de las que tenía un conocimiento limitado del idioma, ya que solo era una aspirante a clériga bajo el cuidado de su madre. A pesar de lo que inicialmente pensó, la condición de Tanya como antigua no significaba que conociera el idioma de su pueblo. Así que allí estaban los dos, intentando descifrar un idioma que ninguno conocía realmente, en el estudio iluminado con antorchas de la casa de Tanya. Juntos. Apretó las manos, descansándolas sobre los muslos. Conocer a Tanya no solo mejoró su estado mental, sino que también reveló algo que solo sospechaba. Con una breve mirada al rostro de Tanya, claro, no fue solo breve, Ishta confirmó que Tanya no la miraba, demasiado concentrada en su trabajo, como siempre. Bajó la vista y observó la extraña ropa que vestía Tanya. Una camisa blanca, con los pantalones verdes del uniforme que solía usar, restaba importancia a rasgos que una bata habría ocultado. Ishta se detuvo un momento en su modesto pecho, antes de recomponerse. Supongo que hay algo en lo que la superé, pensó, mirándose con una sonrisa burlona. Al terminar el breve momento de indulgencia, Ishta volvió a estudiar el tomo que tenían delante. Al lado del antiguo libro había un códice tosco con palabras que Ishta conocía. Su madre estaría ayudando, pero estaba ocupada con un asunto doméstico. Muchos matrimonios estaban tensos desde la incursión y la huida de Kikaba. La antigua palabra para hermana parece ir acompañada de otra palabra, un nombre. También se refiere a esta persona como la hermana del autor, murmuró Tanya, atrayendo la atención de Ishta hacia el libro. Por lo que ambas dedujeron, el libro fue escrito originalmente por una figura poderosa del mundo antiguo. Quizás tenga algún significado para el autor. Algunos hermanos pueden ser muy unidos, aunque no lo sé. El mío ya se fue del pueblo y mis padres no querían más. Ishta reflexionó en voz alta, dejando escapar algo de información. Si Tanya no comparte su pasado cuando se lo preguntan, quizás lo intercambiará por información sobre ella. Supongo que podrían encariñarse. Yo tampoco sería la mejor persona a quien preguntarle. Ni siquiera conocí a mis padres, dijo Tanya con la mayor sequedad posible. Bueno, supongo que tenía razón.
Tanya escribió el supuesto nombre en una hoja de papel y, con una velocidad asombrosa, logró traducirlo basándose en las palabras que Ishta conocía del idioma Resya. ¿Cómo lo averiguaste tan rápido?, preguntó Ishta desconcertada. Todavía intentaba descifrar qué letra se traducía al común, o ese imperial o era germánico, en el que Tanya también las escribía. Este no es el primer idioma que aprendo, y un poco de magia humana ayuda mucho a aprenderlo, dijo Tanya distraídamente, empezando a escribir una lista de todas las letras de encantamiento y sus contrapartes comunes, ajena a la mirada de incredulidad de Ishta. Quizás debería empezar a escuchar a ese tipo que llama a Tanya la hermana encarnada. No hay necesidad de venerarla ni nada. Quizás podría adorarla de otra manera. ¡No! Ishta mala, pensó Ishta, antes de negar con la cabeza. El trabajo de traducción continuó, con Tanya descifrando rápidamente el idioma perdido de los antiguos por medios que Ishta aún desconcertaba. Con el tiempo, empezaron a reconstruir el tema del libro. Se originó alrededor del siglo 44 de la era antigua, escrito por un tal Samael, investigador y príncipe, y, a juzgar por el texto, era lo que Tanya llamaba un siscón para su hermana y aparentemente su señor, Resya. El libro en sí era una especie de diario combinado con un estudio del mundo, que ilustraba un mundo olvidado hace mucho tiempo. La propia Ishta descubrió que corregía algunas ideas sobre el funcionamiento de la mágica, situándola en un contexto clínico en lugar de la perspectiva mística que su madre le confería. Y luego mencionó más fuerzas naturales, como la mágica, que el investigador intentaba comprender mejor. Sin embargo, antes de que pudiéramos continuar, sonaron las campanas, y aunque no conocía el código, supe que significaban una cosa. Las hordas estaban aquí. Ton. 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 Las campanas resonaban desde las torres al llegar a las murallas, con el sol brillando sobre ellas al anochecer. En general, pensé que la construcción de las murallas había ido bien, así que debería resistir a los no muertos. ¿Y si aparecían jefes Creeper para empeorar las cosas? Bueno, solo podía esperar que esas plantas no fueran hostiles a mis hombres, si es que pueden tener un líder así. Pero aún así la situación no iba bien. Urie corrió a mi lado tras subir las escaleras y, al mirar por encima del muro, vio a la horda, mucho mayor que hacía unas semanas, saliendo de entre los árboles. Según mis cálculos, unos 300 no muertos, la mayoría desarmados y sin armadura, con un puñado de arañas utilizadas como caballería por los esqueletos. Había restos de armaduras antiguas, desde equipo que he visto llevar a algunos de los Illagers hasta antiguos conjuntos de acero. No pude ver a ninguno de los jefes desde aquí, pero probablemente estaban dentro de la propia horda. No es fácil determinar el número exacto de líderes desde aquí, pero si tuviera que adivinar, al menos 2 o más de cada uno. Esta horda, por intimidante que fuera, habría sido muy fácil de derrotar si hubiera encontrado la forma de emular un orbe de computación. Por desgracia, no he tenido tanta suerte, así que tendré que lidiar con ella de otras maneras. Atraedlos a la puerta. Que se agolpen en el puente. No los dejéis pasar. Grité mientras los hombres y mujeres empezaban a llegar. Con nuestra cantidad, no parecía haber muchas posibilidades. 6 de las torres solo estarían atendidas por una sola persona, para avisar ante intentos de cruzar y atacar desde otros lugares. Eso dejaba a poco más de 20 soldados para luchar contra unos 300 no muertos. Pocas posibilidades. Pero me he enfrentado a cosas peores, me dije, lo que también sirvió para sacar a Urie del horror que sentía a mi lado. Con un movimiento rápido, saqué una lanza de mi inventario y volví a alzar la voz. Preparad las ballestas de fuegos artificiales. Apuntad a los que llevan armadura y armas, o a los densos grupos de muertos. Alto al fuego hasta que se quemen en los fosos. Mientras los hombres y mujeres tomaban las ballestas preparadas con fuegos artificiales, alineándolas tras los muros para disparar rápidamente, me volví hacia Urie. Tenía un truco más que necesitaba que preparara. Entra en la garita y busca la palanca en la torreta central, entre las 2 torres y encima de la puerta. Espera mi orden para accionarla, ordené, y luego le di una palmadita en el hombro y una sonrisa serena. Tienes un trabajo importante que hacer. No me decepciones. Dicho esto, miré hacia atrás, por encima de las murallas, hacia la horda que se acercaba. La mayoría de mis hombres esperaban con las ballestas listas, mientras que un puñado estaba en la puerta, armados y listos para la tormenta que se avecinaba. Un poco de orgullo me llenó el pecho al ver la armadura que había forjado brillar contra el sol poniente. Justo cuando los últimos rayos de sol se reflejaban en los árboles y se hundían en el horizonte, la horda avanzó.
A salvo de ser quemados, los no muertos pudieron alejarse de su lento y desorganizado avance y acercarse a mis murallas. Al quedar al descubierto por el bosque que nos rodeaba, pude obtener un mejor recuento. Cerca de 400, solo hay que esperar el momento oportuno, me dije, apoyando mi lanza contra una almena mientras desenfundaba una de mis ballestas de fuegos artificiales. Mentalmente, me concentré en algunos de los grupos más peligrosos, teniendo que adivinar cuáles serían los objetivos de mis hombres. Opté por varios objetivos, por si el que eligiera salía volando en pedazos. Cuando el sol se puso por completo, y cuando los monstruos empezaron a acercarse al foso, di la orden: ¡fuego! La lluvia de fuegos artificiales se disparó desde las almenas, impactando y explotando en el suelo y los cuerpos de los monstruos. Explosiones de colores, mezcladas con sangre, pintaron el campo de batalla, arrasando con grandes grupos de no muertos. Por lo que pude ver, aproximadamente el 20% de las ballestas no fueron tan efectivas. Sin embargo, una parte importante de las fuerzas enemigas se dispersó. Fui el primero en disparar mi siguiente tiro contra un grupo de esos esqueletos arácnidos. Para cuando llegó la siguiente salva, mucho más dispersa, el humo de la primera explosión se disipó. Unos 20 no muertos completamente eliminados hasta ahora. Ah, si tan solo unas simples heridas pudieran eliminarlos. Un chisporroteo se elevaba desde abajo mientras los muertos empezaban a adentrarse en el foso de lava, ardiendo al contacto y hundiéndose sin darse cuenta de su error. Incluso desde tan alto, el olor a cadáveres quemados me producía cierta nostalgia. Grité la orden de resistir tras su tercer disparo y luego disparé contra un grupo de esqueletos acorazados. Justo cuando se apagaron los últimos fuegos artificiales, la puerta se abrió. 6 de mis hombres, en su mayoría Illagers, corrieron hacia el puente sobre el foso con hachas, lanzas y escudos. Formaron un muro de escudos suelto en medio del puente, con los de los laterales inclinados para protegerse de los arqueros laterales. Les dije a los hombres del muro que usaran flechas de ahora en adelante, y recogí mi lanza mientras observaba a la horda. La mayoría estaban en medio del campo, ya que los últimos rezagados abandonaban el bosque. Mi mirada recorrió la horda, identificando a varios no muertos extraños. Su forma de mirar a su alrededor, gimiendo y señalando, me indicó que estos eran los inteligentes. Los jefes, entonces. Muchos llevaban armaduras bastante intactas, y muchos también eran claramente diferentes en muchos aspectos. Por ejemplo, algunos estaban tan podridos que no pude distinguir si eran zombies o no muertos hasta que les mostré su arma. A otros los habría confundido con una persona, si su piel no fuera ligeramente verde. 2 de ellos estaban cerca de la pared, y ya empezaban a darse cuenta de que la lava mata a sus hombres, así que era ahora o nunca. Tira de la palanca, Urie. Me preparé para el sonido, pero solo oí que la puerta empezaba a cerrarse. Maldita sea. Palanca equivocada. Quizás debería haberlo dejado más claro antes de pedírselo. ¡Buom! El campo explotó al detonar el TNT acumulado, aniquilando a la horda reunida en el centro. Todos los jefes, menos 2, murieron al instante, ya que los 2 últimos estaban tan lejos que no quería arriesgarme a dañar la pared. Personalmente, podría haberlo hecho mejor con el tipo 97, pero los muertos pueden disfrutar de este sabor del Rinoi. Sin embargo, la fuerza de la explosión envió a algunos de los muertos más frágiles a la lava. Nuestras posibilidades de sobrevivir esta noche habían aumentado enormemente, incluso si seguíamos superados en número. Desde mi posición en la muralla, podía ver a los últimos jefes restantes controlando a sus tropas supervivientes y dirigiéndolas hacia el puente. Uno de ellos, un gigante no muerto con armadura completa, incluso marchaba hacia el frente. Ah, si tan solo tuviera mis viejas herramientas a mi disposición. Unas tácticas tan sencillas me hicieron sentir nostalgia del frente oriental. En verdad siento nostalgia de ese infierno. Salí de ese pensamiento perturbador y salté del muro hacia el puente, empujando una fórmula de vuelo rudimentaria a mis pies para ralentizar mi descenso. Mis escarpines de acero sobre mis botas originales y las botas de cuero adicionales golpearon la piedra justo detrás de la formación de escudos. Algunos no muertos ya habían llegado al puente y fueron descuartizados o empalados hasta que el cuerpo dejó de moverse. A veces, matar a los no muertos puede ser difícil. Puedes apuñalarlos, cortarlos y quemarlos, y aún así, seguirán avanzando para devorarte vivo. Otras veces, puedes rozarlos y dejarlos completamente incapacitados por el daño nervioso causado por la vibración de tu ataque. Los esqueletos son aún más extraños, ya que ni siquiera está claro cómo se mantienen unidos.
En otras palabras, es muy difícil dominarlos. Me fusioné con el resto de la formación al frente, sacando mi escudo justo a tiempo para que una flecha se clavara en él. Los no muertos, encajonados, comenzaron a extenderse con hambre. El primero se apoderó de mi lanza y cayó rápidamente. Otro intentó arremeter mientras le arrancaba la lanza de la boca a su amigo, solo para ser atravesado por un hacha. John estaba aquí abajo. Bien, es uno de los mejores luchadores, aunque un poco ingenuo. Las flechas comenzaron a llover sobre los muertos a medida que se dirigían hacia el puente, perforando sus cráneos envejecidos y creando peligros de tropiezo para sus aletargados compatriotas. Aniquilé a algunos zombies más y a un esqueleto que la turba empujó al frente, antes de que la siguiente interrupción real asomara su cabeza de no muerto. Abriéndose paso entre sus subordinados en descomposición, el zombi blindado llegó, y cuando lo vi, supongo que un poco de miedo se apoderó de mí en ese momento, pero no lo dejé notar. Vestido de pies a cabeza con un metal de un azul tan brillante que habría asumido que era plástico, de mi primera vida, era un zombi con armadura de diamante y una cota de malla debajo, empuñando una pala de acero, respetable, debo añadir, con gran parte de la armadura apenas en su sitio. El peto parecía bastante resistente. Cargó hacia adelante, obligándonos a retroceder y rompiendo la formación momentáneamente. Levanté mi escudo y sentí el impacto empujarme hacia atrás mientras intentaba plantarme, negándome a dejar que me moviera más. Retrocedió un momento para preparar un golpe con la pala, pero yo ya estaba usando mejoras mentales y tenía más de una forma de acelerar. En un abrir y cerrar de ojos, mi lanza se lanzó, solo para rozar la armadura de diamante intacta, desportillándose al rebotar. Mi fracaso fue recompensado con un fuerte golpe de pala en mi costado, empujándome contra la pared del puente. Inmediatamente intentó lanzarme otro golpe, pero lo esquivé con la ayuda de una pequeña fórmula de vuelo. Aprovechando su momento de recuperación, lancé mi lanza dañada contra el no muerto, solo para que se rompiera contra la armadura de diamante. Vaya. El diamante no debería ser tan fuerte, ¿verdad? Probablemente otra de las malditas absurdeces de este mundo, pensé mientras desenvainaba mi espada. Normalmente, no consideraría usar una espada, ya que estoy más familiarizado con el uso de bayonetas, pero mi lanza solo sería útil hasta cierto punto contra la parte superior del cuerpo cubierta del no muerto. Las tropas del frente nos miraron, solo para tener que ignorar la amenaza gigante que tenían detrás por la que tenían delante. Observé al jefe zombie, su mirada fija solo en mí. Un desafío. Inteligente de verdad. El jefe se abalanzó sobre él, asestando golpes con su pala que bloqueé con mi escudo. Aprovechando una abertura tras uno de sus ataques, logré forzarlo a defenderse apartando la pala y clavando mi espada, reforzada con una hoja mágica sobre ella, en su pierna. La frágil carne facilitaba enormemente deslizarse dentro de la piel del zombi y cortarle un trozo de pierna con facilidad, pero la extraña biología del cadáver impidió que el golpe fuera decisivo. Un puño me golpeó desde la derecha, apenas dándome tiempo para bloquearlo con el pomo de mi espada. Una fuerte vibración me recorrió la cabeza, resonando de un lado a otro. Apenas pude ver al no muerto retrocediendo, agarrándose a algo del suelo. Casi me caigo, pero logré mantenerme en pie gracias a los efectos de la última mejora mental que estaba usando, mientras aún estaba ligeramente consciente. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había pasado. El muy cabrón me dio un cabezazo. Apreté la mano con frustración, intentando despejar la mente con algo de magia, antes de darme cuenta de que no podía hacerlo sin un orbe de computación. Solo cuando sentí mis uñas en la palma de la mano, me di cuenta de que me había caído. SHRRK. El dolor me recorrió el cuerpo cuando mi espada, la que acababa de tener, me atravesó el hombro, adentrándose entre las grietas de la armadura y deteniéndose en el hueso. Solté un grito de dolor que me sacó de mi aturdimiento y me permitió sacar un cuchillo de mi inventario y colocarlo en mi mano. Entonces, la espada bajó, atravesándome aún más el hombro. Un analgésico fue mi único alivio mientras el no muerto intentaba separarme el brazo. Con lo profunda que era la hoja, no tendría oportunidad de evitar que me lo cortara. Busqué con la mirada cualquier oportunidad, y cuando la vi, la aproveché. Levanté el cuchillo mientras el zombi se abalanzaba sobre mi hombro y lo estrellé contra el hueco del cuello en su armadura. Al mismo tiempo que el no muerto terminaba el corte, impulsé una espada mágica hacia mi cuchillo y atravesé el cuello podrido de la bestia. Retrocedí al soltar el cuchillo una vez que lo atravesó, agarrándome la herida abierta que ahora reemplazaba mi brazo. Mierda, esto es terrible. No sé qué tan bien funcionará mi regeneración, o si es mejor para mí morir aquí.
Abandonar el campo de batalla ahora supone un riesgo para nuestras defensas, pero quedarme aquí podría obstaculizarlas si intentan ayudar. Pensé mientras me arrastraba hacia la puerta, apoyándome en la pared. Semejante herida me estaba desequilibrando, y ya no tenía el brazo con el escudo, así que permanecer tan cerca del puente era peligroso. Grité a las tropas del frente que siguieran luchando, ya que los números deberían estar disminuyendo un poco. Unos pasos rápidos provenientes de los civiles me hicieron girar la cabeza y ver a Ishta acercándose, antorcha en mano. La oscuridad de la noche me ocultaba casi por completo, así que cuando me moví, se quedó paralizada. Sin embargo, mis ojos aún brillaban, así que solo dio un pequeño respingo al verme. Tanya, yo sé que no debería estar aquí, pero no podía quedarme de brazos cruzados y griega. Empezó a racionalizar sus razones para desobedecer mis órdenes, pero la interrumpí. Puedes curar con tu magia, ¿verdad? Un poco, sí, respondió ella. ¿Por qué? Ah, no puede verme con lo oscuro que está y lo lejos que está la linterna en su mano. Entonces ven aquí y ayúdame a detener la hemorragia. Su rostro se retorció de confusión al dar un paso adelante, antes de contorsionarse de horror al ver finalmente el brazo que faltaba. Dejó caer la antorcha en la grava junto a nosotros mientras corría. No tengo mucha magia, así que tendré que usar un poco de la tuya, ¿de acuerdo? ¿Podría doler?, preguntó, intentando obtener mi confirmación. Eso es sorprendente. Hazlo, carajo. Ya estoy, Ak. Ladré, y luego hice una mueca cuando Ishta tocó la zona herida con demasiada fuerza. Mientras ella murmuraba algún encantamiento como parte de su magia curativa, yo empecé a desenganchar mis armaduras pectorales, quitándolas con el brazo sano. La hemorragia empezaba a disminuir, pues noté que mi mágica acumulada había bajado de 264 a 247, fuera lo que fuese ese número. Aún así, me sentía algo aletargado por la pérdida de sangre, así que me desabroché la chaqueta del uniforme y me la quité. Mirando a Ishta, debía de estar forzando sus habilidades, pues su rostro se ponía cada vez más rojo. Al menos, lo que hacía parecía funcionar mejor que mi propia regeneración a este ritmo. Arrugué la chaqueta y la metí parcialmente sobre la herida, intentando ignorar el dolor que se filtraba a través de la fórmula analgésica que estaba administrando. Poco a poco, la hemorragia comenzó a detenerse. Un poco más tarde, mientras estaba sentado tratando de curar mis heridas con Ishta, vi a Uri acercarse con un par de personas más. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi herida, aunque no tanto como los demás. Ha visto mi cuerpo en peores condiciones a lo largo de los años, así que esto no le pareció tan grave. Hizo un saludo que le enseñé antes de volver a su postura normal. 6, 10, necesita más disciplina para corregir esa forma. ¿Estás bien, Tanya?, preguntó. Estaré bien. Dame un informe de la situación. ¿Cómo va la batalla? Los zombies ahora están descerebrados, supongo que por eso señaló el cadáver del jefe zombie. Sin embargo, los esqueletos siguen bajo el mando de un jefe y empiezan a retirarse. No hay muchos heridos, pero muchos de los que estamos en las murallas estamos sin aliento. Yo, todavía puedo luchar, y estos dos también, está bien. Uri, ve tú y los dos que tienes contigo y toma el mando del frente. Sácalos del puente y empieza a buscar al último jefe. No podemos dejar escapar la victoria en este último momento. Vamos. Ordené, haciendo una mueca al último grito. Uri asintió a pesar de su expresión y el trío se dirigió al frente. Como la hemorragia disminuyó lo suficiente como para conseguir un vendaje mejor, una de mis camisas de lana en el inventario, por desgracia, pude relajarme. Algunos de los aldeanos más valientes que no participaban en la lucha se acercaron cuando la batalla parecía estar decayendo a nuestro favor, así que les ordené que consiguieran el botín que era seguro. Por desgracia, Uri no logró atrapar al último jefe monstruo, aunque estaba incapacitado por una flecha que le había clavado en la rodilla. Al amanecer, regresé a casa con la ayuda de Ishta. Me acomodé en un sofá de mi habitación de invitados, con Ishta sentada a mi lado. Todavía me sentía cansado, así que me apoyé en ella. El hecho de que la horda lograra escapar fue decepcionante. Claramente, necesito cambiar algunas cosas en las defensas de la aldea. Aún así, habíamos sobrevivido a la horda y la habíamos reducido lo suficiente. Entre todo el trabajo de preparación para este asedio y mi agotamiento absoluto, no estaba en condiciones de continuar nada ese día, así que permanecí apoyado en Ishta mientras Olisa venía a inspeccionar mi herida, que sentía que comenzaba a regenerarse. Una vez más, sobreviví.
Me vendría bien dormir un poco y un café. 2 de Monarvest, 12.533. La tierra salvaje plateada. El retiro de Tanya. Me sentía fatal. Me dolía el cuerpo, sentía que necesitaba comer y ni siquiera necesitaba tocarme el pelo para saber que estaba hecho un desastre. No, espera, eso no es cierto. Al parecer, alguien me lo peinó mientras dormía. Abrí lentamente los ojos cansados y me encontré en mi sala, de entre todos los lugares posibles. Por fin había conseguido dormir en algo que no fuera una cama. ¿Por qué me quedaría dormida aquí? Esto es completamente poco profesional. Usar un sofá en lugar de una cama para dormir es cosa de universitarios con dificultades, o de parásitos, pensé. Deslicé la pierna izquierda del sofá y me incorporé con el brazo izquierdo. Espera, joder. Poco después caí al suelo, ya que todavía me falta el brazo izquierdo. No pude evitar quejarme de la molestia. Golpearme la cabeza contra el suelo no ayuda a que me sienta como si fuera la última vez que pude tomar una copa y, posteriormente, con resaca. Creo que ya está despierta, dijo una voz apagada desde los pasillos. Se oyeron unos pasos. Me levanté del suelo lo suficiente para ver quién venía. Entraban en la habitación Istarte y Olisa, esta última sostenía un cuenco de algo. No pude distinguir qué era exactamente en ese momento. Y en el suelo, además, dijo Istarte, intentando contener la risa tras una sonrisa burlona. Tomé nota de incluirla en la siguiente sesión de entrenamiento. La magia de evocación habría sido útil en ese lío. Simplemente no tuve tiempo de prepararla para la pelea. Vamos, Istarte. Caerías al suelo en cuanto despertaras si también perdieras un brazo, la reprendió Olisa, aparentemente aún con la misma actitud maternal que había adoptado con todos los demás desde que llegó. Colocó con cuidado el cuenco de verduras, como vi ahora, en uno de los brazos del sofá y me ayudó a sentarme. Reprimí la humillación que me provocó. Ya ni siquiera era un niño. El dorso de una mano me presionó la frente. Al menos la fiebre está bajando. ¿Qué? Logré decir. Ay, me sentía fatal por estar enfermo. Mentalmente, maldije mi suerte. De todos los momentos para enfermarse, tenía que ser ahora. Todavía tengo que organizar la limpieza después de la batalla. No podía enfermarme por una infe, tienes que estar bromeando. Rápidamente me llevé la mano a la herida del brazo izquierdo, intentando ver si había alguna señal de infección, solo para sentir piel y un vendaje sorprendentemente limpio. No debería estar sucio de llevar unas horas ahí. Supongo que puedo quitármelo ahora que la herida está cerrada, dijo Istarte, deshaciendo la venda que me rodeaba el cuello y sujetando la tela. A pesar de la sensación de confusión que tenía, no se reflejaba en mi vista, así que pude ver claramente que la herida estaba completamente curada, aunque mi brazo todavía estaba ausente. Bueno, ¿no es fantástico? ¿Cómo podré? Parece que se ha regenerado más parte del brazo. De verdad, te envidio, Tanya, dijo Istarte. Solo puedo imaginarme todo lo que podría hacer con tu poder. Todos los experimentos que podría haber hecho sin preocuparme por las medidas de seguridad. Genial. Ahora tengo que lidiar con la versión femenina mágica de Schugel en el universo alternativo. Temo por la seguridad de Urie. Finalmente, los dos terminaron de ver cómo estaba y mi mente se aclaró un poco, aunque todavía me sentía fatal. Mientras comía, me vino a la mente una idea. La gente que se despierta delirante y enferma como yo a menudo confunde cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Solo han pasado unas horas, ¿verdad? Pregunté, esforzándome por mirar por la ventana para adivinar qué hora era. Cerca de las 12, si no me equivoco. Miré hacia atrás y, de inmediato, se me encogió el corazón al ver sus caras. Tanya, has estado dormida desde ayer por la mañana, respondió Olisa, mientras Istarte se esforzaba por contener la risa, aunque sin duda fallaba en su expresión. Joder. Más tarde. Detesto las constantes sorpresas de este nuevo cuerpo. El factor regenerativo, el poder de alterar la realidad, la inmensa fuerza mágica y la incapacidad de morir a morir son una alegría, pero descubrirlo es una experiencia horrible. Y ahora he aprendido que perder una extremidad, y no morir, significa que, básicamente, me dejan inconsciente durante el tiempo que sea necesario para que vuelva a crecer la parte faltante. Tuve que recuperar el día perdido a pesar de mi estado actual, revisando el botín, felicitando a los supervivientes y comprobando cuántas bajas había, entre otras cosas. Mi aparente enfermedad hacía que el trabajo fuera, como mucho, molesto, pero se desvaneció con el tiempo. El letargo permaneció, junto con un hambre persistente e incesante. Ya sabía que comer podía acelerar mi regeneración, así que comía todo lo que podía.
Por supuesto, no iba a dejarme llevar y engordar por eso, así que durante los siguientes días me mantuve ocupado mientras mi brazo se reconstruía. Incluso con un brazo faltante, aún podía usar mis habilidades para construir más estructuras para que la gente las usara y viviera. Aún podía fabricar con facilidad, lo cual necesitaba hacer de todos modos debido a las pérdidas de equipo en la batalla contra la Horda. Y, por supuesto, aún podía concentrarme en mi investigación sobre los libros que dejó al menos un antiguo, que respondía al nombre de Samael. Tener la oportunidad de echar un vistazo a la civilización caída que este mundo venera fue maravilloso, incluso si personalmente sentía algo extraño sobre los libros. Ninguno de los otros que podían leer Enchantment lo sintió, pero había algo que me hacía sentir una maraña de emociones justo debajo de la superficie. Confusión, ira, miedo, odio absoluto, familiaridad, dolor. Eso. Una parte de mí desearía saber por qué me sentía así, pero conociendo tropos y clichés de la ficción de mi primera vida sobre civilizaciones antiguas y conocimiento olvidado, posiblemente mágico, esto se sentía como esa frase de entonces. La curiosidad mató al gato, creo. Al menos el contenido real de los libros se sentía normal. Eran más parecidos a diarios que a libros de texto reales, similares a esos diarios cartográficos que hacía un suizo. Es curioso cómo los Alpes formaron una cultura semicongruente en este mundo. En cualquier caso, estos diarios fueron una bendición para ayudarme a comprender mejor varias cosas, en concreto mi nueva realidad como supuesto antiguo. Detallaban varios temas, desde la investigación mágica hasta la catalogación del medio ambiente y la vida silvestre, e incluso algo de trabajo histórico. Aparentemente, el objetivo principal de Samael parecía ser intentar encontrar una manera de aprovechar dos fuerzas naturales del mundo que funcionaban en paralelo a la mágica. Estas dos fuerzas se denominaban creación y destrucción, aunque aclaró que la destrucción en realidad no afecta a la descomposición de los cuerpos de la mayoría de las criaturas. ¡Qué extraño! Decidí traducirlo al imperial. No, el imperio probablemente fue destruido considerando la guerra. Sería germano, para poder guardar una copia. De vez en cuando aparecían la sangre vital o los encantamientos, podía detectar un poco de la magia correspondiente, pero eran solo ecos tenues que apenas percibía. Supongo que eso confirma lo que empezaba a sospechar sobre esa otra magia que se negaba a aparecer desde la última vez que me encontré con ese Enderman. Y la que más me fascina de estas dos fuerzas naturales es el poder de la creación. Tania. Recuperé la conciencia de espaldas al suelo. El estudio, oscuro como las antorchas, parecía no apagarse jamás. Sentía un dolor inconfundible que me recorría el cuerpo y que empezaba a desvanecerse, casi paralizándome hasta el punto de que apenas podía moverme. ¿Estás bien?, preguntó una de las personas que me encontró y me despertó. No pude distinguir quién era exactamente debido a lo desorientada que me quedé en tan poco tiempo. Oímos un grito fuerte y te encontramos en el suelo, así que... Mientras me aplicaba una mejora mental para acelerar mi recuperación después de lo que fuera, deseé que al menos algunos aldeanos e isleños tuvieran pelo. La verdad es que se parecen bastante entre la multitud, al menos hasta que pueda saber quiénes son individualmente. Mirando a los que me rodean, diría que es Ishta, gracias a sus vibrantes ojos esmeralda y su sorprendentemente atractiva apariencia, y también a Urie, por su barba que crece lentamente y su aspecto ligeramente deshidratado por la diversión que ha tenido desde la batalla. Y, por supuesto, la piel gris de Istarte y ese toque de locura que todos los científicos prodigio parecen tener, y que me he acostumbrado a notar. Normalmente, porque si no lo hago, bueno. Un momento, ¿qué dije de Ishta? ¿Se está poniendo enferma otra vez?, preguntó Uri el sanador del trío con cierta preocupación. Parece que se está poniendo un poco roja. Estoy bien. Solo, grité, obligándome a moverme a pesar del dolor. Mentalmente, me lamentaba de la cantidad de lesiones y situaciones debilitantes en las que me he visto envuelta últimamente. Apoyándome en la superficie firme más cercana, me puse de pie e ignoré el gruñido de dolor y sorpresa de Urie. En cambio, me acerqué a mi escritorio y me concentré en el libro y en lo que había escrito, o más específicamente, en la palabra que acababa de escribir: creación. Un eco de la misma magia que residía en el oro, y tan similar al poder que ejerce el Zerx, el mismo poder que me permitió usar el tipo 95, con diversos efectos secundarios que, según él, eran más beneficiosos para mí como persona. ¿Pero en qué era diferente? No lo sabía, solo sabía que me enfurecía.
Justo cuando empezaba a creer que me había librado un poco de ese parásito, algo similar a sus travesuras se coló en mi vida de nuevo. Pero pensar un poco más me tranquilizó un poco. Incluso si esto está relacionado con él, ¿son lo mismo? La creación tiene el mismo color que el hermano en la fe común de este mundo, quien parece similar al ser que conozco, dejando de lado las inconsistencias. Si la creación estuviera relacionada de alguna manera con el hermano, entonces era probable que este también fuera el poder del parásito, o tal vez el ser sea una imitación suya. ¿Podría ser este libro suyo? En el corazón del reino de Arline 18 de Monarvest, el juez supremo Claude estaba orgulloso de su servicio a los hermanos y a su señor. Eso no significaba que estuviera orgulloso de varios de sus logros, sino que se alegraba de ser quien juzgaba a los súbditos del rey de ojos negros. Observó como un par de guardias de Illager arrastraban ante su rey a otra decepción. Si Claude recordaba bien, se trataba de un señor de la guerra Arlainoid menor, a quien el rey de ojos negros le había dado una segunda oportunidad hacía apenas un siglo. La larga barba gris delataba su edad. Las cicatrices en su rostro hablaban de batallas que la mayoría comenzaba a olvidar. Su armadura estaba golpeada, fragmentos de cota de malla rotos, y su arma se había perdido o le habían quitado hacía mucho tiempo. El aire estaba cargado con la tensión de un juicio visto en innumerables ocasiones. Claude permaneció junto a su rey mientras el fracaso de un comandante era arrojado ante el trono. Un sirviente se acercó a él y le entregó un papel al juez, mano derecha del temido rey. Se aclaró la garganta y el viejo señor de la guerra alzó la vista aterrorizado. Ante nuestro gran rey se encuentra el lastimoso conde Eutaritas, antaño un orgulloso señor de la guerra del antiguo caos de Arlainoid, quien una vez fue clemente y obligado a servir a su nuevo rey como general. Sin embargo, ahora está aquí ante nosotros como un fracasado, desperdiciando la clemencia de su majestad que se ganó hace tanto tiempo, anunció Claude, con un tono autoritario que resonó por todo el salón. Bajó la vista hacia el papel y comenzó a leer sus fracasos. Primero, fracasó en una batalla contra los virgendianos. Fue una derrota que el rey no podía tolerar, ya que lo superaban en número en una emboscada. Luego, no logró contener varias incursiones de los germanianos a lo largo del Rin. Esto no fue tan fácil de perdonar. Se le dio una última oportunidad de redención: tomar Novarain. También en esto fracasó. La corte miró al viejo conde con fingida repugnancia, mientras que el rey simplemente miró fijamente al general fracasado. El discurso de Claude comenzó a repasar otros crímenes y pecados que el conde había cometido, descubiertos por los serviciales sirvientes de su propia corte. ¿Qué almas tan obedientes son, incluso los aldeanos más humildes? Miró a su rey, quien mantenía una mirada neutral e inexpresiva, aunque una ligera curva en la comisura de sus labios le indicaba al juez exactamente lo que diría. Respirando hondo, habló una vez más. Debido a los crímenes cometidos por el conde Eutaritas, el juicio recae sobre Walaom de Naarmondi, primero de su nombre, rey de Arlain y Naarmondia, señor supremo de los reinos de Tretani, Virgendía y Wildflower, y de los ducados de Sauroxe, Alund y Nirvain, y gracioso patrón de las repúblicas de Uamato Occidental y Cholleo Meridional. Según su ley, su gracia determinará el castigo. Claude sintió que podría haber seguido con los títulos, pero sabía que irritaría a su señor. El rey miró al hombre que le había fallado con una mirada desprovista de color, salvo el blanco y el negro, y con una voz que inspiraba absoluto respeto, dio la orden. Tus tierras serán confiscadas, tu vida será truncada en el momento que yo elija, y ya no tendrás contacto con el resto del mundo. Mientras hablaba, los guardias ya le quitaban el pequeño círculo de la cabeza y la insignia con el escudo de su tierra en el pecho. Luego le colocaron una mordaza en la boca al antiguo señor, le vendaron los ojos y le cubrieron los oídos con prisiones de madera de la lana más irritante disponible para la corona, aunque pospusieron la última privación sensorial hasta que el rey terminara de hablar. Este es el precio de estos repetidos y graves fracasos. No volverán a ocurrir. Por ahora, este es nuestro último encuentro, a menos que decida impartir justicia en persona. Adiós. El exconde no gritaba como tantos otros ingenuos, aunque algunos gemidos de dolor provenían del maltratamiento de los guardias. Para entonces, sabía que no debía arremeter ni intentar escapar. Después de todo, su destino estaba sellado en el momento en que entró. El día continuó mientras varios ministros y funcionarios de los Illagers entraban para entregar informes, hacer peticiones y patrocinar a su señor, mientras que los peticionarios, incluido algún aldeano ocasional, que obviamente era rechazado, llegaban pidiendo justicia al rey, o si el rey decidía no hacerlo él mismo, el juicio de Claude. Un servicio que prestó con mucho entusiasmo.
Para cuando el rey dio por terminada la corte, se habían resuelto muchos asuntos, y aún quedaban muchas más peticiones e informes por procesar que, inevitablemente, se acumularían en la cola hasta la sesión del día siguiente. El rey Walaom estaba desplomado en su trono, mientras Claude hablaba con un puñado de asesores sobre otras tareas e informes que le habían sido delegados. En medio de la conversación, el rey los interrumpió. Claude, camina conmigo. Se bajó del trono con un movimiento rápido y poco natural y atravesó la sala del trono, seguido obedientemente por Claude. La pareja caminó en silencio por el castillo, pasando junto a cortesanos, funcionarios y sirvientes en gran número. Algunos de mis eruditos estiman que hay casi 500 personas dentro de los muros de este castillo. Este es el castillo más grande de este lado de Anciar, el corazón palpitante de un reino que comencé a construir hace 300 años, rodeado por una ciudad fundada hace 200. Impresionante, ¿verdad? Le dijo el rey a Claude mientras caminaban, mirando por algunas de las ventanas de sus pasillos. Lo es, señor. Me imagino que incluso puede rivalizar con la grandeza de los antiguos imperios aldeanos de la era pasada. Quizás después de mi partida sea más grande que incluso los antiguos. Un monumento a tu gobierno divino, hecho así por hermano y hermana, respondió Claude con toda la honestidad posible. Había visto crecer la obra de su señor durante menos de un tercio de su existencia, y probablemente no vería el apogeo del reinado de Walaom, si es que lo había. Un hecho con el que se había conformado con el paso del tiempo. Esa es mi ambición, sí, pero una que normalmente no viviría para ver. Si le hubiera confiado a mi primogénito incluso Naar Mondia, Arlainz nunca sería tan grandiosa como lo es hoy. No, menos mal que aprendí a seguir gobernando como lo he hecho, continuó el rey, antes de reírse entre dientes. Me pregunto qué pensaría mi madre de que me viera tan joven a esta edad. Dime, Claude. ¿Cuántos años parezco? Apenas en los primeros 40, señor, respondió el juez con una leve sonrisa. No se equivocaba. El rey parecía aún tener mucha vida, aunque un poco demacrado. Debería lucir como si tuviera 30 años. Supongo que me has seguido lo suficiente como para confiarte este secreto, le dijo el rey a Claude en voz cada vez más baja, girando bruscamente hacia un pasillo menos transitado. Claude se quedó perplejo al principio, pero decidió confiar en su rey. Descendieron a las profundidades del castillo, pasando cada vez con menos gente, hasta que solo quedaron unos pocos guardias, patrullando dispersos por las entrañas de la fortaleza. Pasaron por algunas mazmorras, habitaciones con cosas que Claude juró no ver jamás tan lejos en Arlainz. ¿Cómo se las arregló el rey para mantener a los no muertos allí durante tanto tiempo? Algunos incluso parecían aldeanos recién infectados. Finalmente, los dos entraron en una habitación iluminada por una sola antorcha, custodiada por dos de los guardianes de mayor confianza de Walaom. Dentro había un escritorio con diversos libros y objetos, estanterías y el ex-conde encadenado a la pared. Ah, y un esclavo aldeano. Debía ser el erudito de Mirvain. ¿Qué? Esto. Te lo explicaré más tarde. Por ahora, quédate lo más atrás posible de la puerta y observa, ordenó Walaom, y Claude lo siguió obedientemente. Reza si quieres. Se lo sugeriría a la hermana, pero dudo que ninguna de las dos responda. El esclavo erudito abrió un libro grande mientras el rey agarraba un objeto negro, imposible de identificar con la tenue luz de la habitación, que parecía estar a punto de derrumbarse, con astillas de hollín desprendiéndose mientras el rey se acercaba al conde condenado. Una sensación de malestar comenzó a crecer en Claude cuando el erudito empezó a hablar en el idioma de los antiguos, como si la vida en su interior se revolviera ante lo que decía. Vislumbró la forma del objeto cuando empezó a brillar cuando el rey repitió lo que dijo el esclavo. El rey sostuvo el cráneo junto al cráneo y se lo señaló al conde. La inquietud de Claude crecía a medida que parpadeó al ver que la puerta se cerraba tras él, deteniéndose detrás del rey y el esclavo. Respiraba con dificultad, algo que no hacía ni un segundo, y sentía el cuerpo empapado en sudor. Intentó recordar lo sucedido, pero su cuerpo parecía rebelarse contra la sola idea. Lo impulsaba a irse, a no mirar atrás. Por alguna razón, obedeció. El reino de Nobarra Impun. Otro idiota se desplomó sobre una de las mesas por el puño de aquel extraño, sacudiendo la determinación ebria de los atacantes. Aún así, el hombre vio cómo más idiotas se lanzaban contra el gigante, negando con la cabeza de todos modos. Las peleas de taberna entre las dos razas del supramundo son comunes en reinos como estos, donde aldeanos e isleños comparten un nivel similar de igualdad.
Claro, normalmente solo hay un puñado de idiotas de cada raza, y no siempre se desenvainan armas. Sin embargo, el enorme extraño apenas había llegado a la mitad de la barra cuando ambas razas comenzaron a pelear. El tabernero parecía ser el único que sabía quién era aquel extraño, así que no intentó echar a patadas a la cosa que los habitantes del bar llamaban monstruo. Otro isleño salió despedido de la cosa, y el tabernero negó con la cabeza, tanto por el idiota desplomado sobre una silla rota como por su propia mente. ¿Por qué lo llamaba cosa? Claro, no es como los demás, pero eso no significa que pueda llamarlo bestia, como hacen muchos de sus clientes. Finalmente, la pelea se calmó. La mayoría de los clientes se desmayaron y posiblemente sangraban un poco. Algunos salieron cojeando de la taberna, mientras los hombres y mujeres más conscientes ayudaban a quitarse la sangre. ¿Y el extraño? Se sentó en un taburete mucho más pequeño de lo que debería y se quitó la capucha que ocultaba al hombre. Bebe, dijo con un marcado acento que delataba tanto su extraña raza como su lejana ascendencia. El tabernero dudó de las historias al principio, pero con la frecuencia con la que surgían, y estando él ante el dueño de la pequeña taberna, dejó de dudar. Le sirvió su bebida y lo examinó mientras la bebía. Una raza legendaria, eclipsada solo por los antiguos en estatus mítico. Un piglin, cubierto de pieles para el invierno venidero bajo piezas de armadura dorada que no se parecían a nada de lo que la vida ciertamente corta del tabernero había visto antes. El hombre, si no eras como sus clientes y estabas dispuesto a llamarlo así, tenía exactamente lo que describían las leyendas. Hocico de cerdo, boca ancha, 2 colmillos gigantes y, en general, parecía como si a un cerdo se le hubiera dado una forma como los aldeanos o los villagers. Aunque este al menos no parecía estar engordado como afirmaban algunos libros. Se preguntó si la mayoría de los piglins serían tan grandes como este, o si este hombre era solo una excepción, pero en cualquier caso, no lo sabría. En cambio, el tabernero decidió intentar conocer al extraño de una tierra extraña. Al parecer, se llamaba Tek y provenía del Nether, así que era de verdad. En busca de un tesoro. Su familia había caído en desgracia ante su jefe, y por eso estaba allí para reclamar parte de la gloria de su familia. No todos los de su especie eran tan grandes como él. No comía carne de hombres, mujeres ni niños. Sí, el Nether es mucho más cálido que el Overworld, incluso antes de que hiciera tanto frío. Sí, tenía un límite de tiempo, aunque no quiso decir por qué. Su viaje desde el portal en los Alpes suizos hasta aquí estuvo lleno de batallas y aventuras, y el tabernero tenía un pequeño brillo en los ojos mientras el piglin hablaba. Donde otros veían a un aventurero viajero, él veía una oportunidad. Normalmente te pediría una compensación por todos los muebles que rompiste, pero creo que podemos llegar a un acuerdo diferente. Se acerca el invierno, incluso antes de lo esperado, y viajar en invierno no es fácil. Así que te ofreceré una habitación. Pero me gustaría que te quedaras y trabajaras para mí. Obviamente no limpiando, no, pero sí tus historias, tu fuerza. A la gente le encantaría ver a alguien como tú por aquí. Es una oportunidad única, después de todo. La propuesta entró en detalles después, pero el tabernero notó que había captado la atención del hombre. Con un apretón de manos y otra copa, el trato quedó cerrado. De alguna manera, el hombre sintió que estaba haciendo justo lo que debía hacer. Sea lo que sea que los hermanos tengan planeado para este bruto del Nether, él estará encantado de servirlo. Ojalá no hubiera nevado a montones al día siguiente. 31 de la última helada, 12.533 los Silver Wheels. El retiro de Tanya. El primer invierno con los refugiados Kikaban fue duro, pues empezó temprano este año. Se desconocían por completo las razones del extraño clima, ya que hasta hace poco las estaciones eran predecibles. En cualquier caso, significaba que lo que aún intentaba crecer, no lo hacía muy bien. Ahora bien, considerando que había estado acumulando provisiones inagotables durante años, en parte debido a mi absoluto aburrimiento en los últimos 4 años, significaba que estábamos a salvo incluso si el invierno se prolongaba un año más. Aún así, el inicio temprano de la temporada significó que a todos los demás les pasó algo. No tenían absolutamente nada que hacer. Esto se debía a que la mayoría de los refugiados eran, o provenían de, familias de agricultores. Aparte de un puñado de artesanos y la familia Famuer, no tenían mucho que hacer más allá de la agricultura. Así que, en cambio, ocupaban su tiempo con otras actividades, como fiestas y banquetes, y muchos. Curiosamente, aún no me habían explicado esta reunión como las demás, aunque supuse que era una especie de celebración de Año Nuevo, considerando la fecha y la gente a mi alrededor que miraba el reloj.
Aunque no había oído hablar de tal tradición, sabía que era probable que estas personas celebraran el año nuevo igual que en mis vidas anteriores, aunque con menos extravagancia que algunas de mi primera vida. Dejé escapar un suspiro al observar la sala abarrotada. La mayoría de la gente había traído sillas de otros edificios para tener suficiente espacio, pero algunos aún tenían que estar de pie. Seguía sin reconocer muchas caras, pero sí reconocía a algunas. Los villagers se habían agrupado en su mayoría en una de las esquinas de la sala, evitando a la mayoría de la gente. Olisa estaba ayudando a acorralar a la multitud y a los niños más alborotadores, algo por lo que debería agradecerle después. Lidiar con los jóvenes de este grupo era un dolor de cabeza que no me apetecía. Uri hablaba con algunos hombres de Kikaba, quienes, aparte de los niños y los villagers, constituían la mayor parte de la población masculina de este grupo. Istarte estaba cerca, tallando una especie de tótem con total concentración, ignorando a los curiosos observadores diminutos que la observaban. Y finalmente, Ishta estaba sentada a mi derecha, observando a uno de los pocos que aún conservaba una herida de la horda de monstruos. Me senté cerca del borde de la habitación, lejos de la chimenea para que más gente pudiera entrar en calor. Comparado con las sencillas túnicas de los aldeanos y las túnicas de cuero a cuadros de los habitantes de las islas, mi uniforme militar destacaba como un pulgar dolorido. Sin mencionar cómo el color verde me hace destacar aún más en el mar de tonos marrones oscuros. Incluso aprendí por qué el verde de mi uniforme era tan especial. El tinte verde solo proviene de los cactus de aquí, lo que, dependiendo de lo cerca que estés de un desierto, indica tu riqueza. O te hace parecer un imbécil que intenta imitar la riqueza frotando vegetación en tus túnicas. Aunque se nota menos que hace unos meses, pensé, mirando hacia mi lado izquierdo. Mi brazo se había recuperado y era utilizable 2 meses después de perderlo, aunque durante unas semanas fue más corto y ligeramente más pequeño que el otro. Admito que agradecí que la regeneración no me devolviera la mano hasta que el brazo tuviera una longitud utilizable. De lo contrario, habría quedado bastante ridículo. Ahora, sin embargo, estaba casi igual que cuando lo perdí, aunque algunas cicatrices aún se estaban regenerando. Por suerte, la necesidad constante de comer también se redujo. Personalmente, admito que intentaba evitar terminar la traducción de esos libros. Asistir a las fiestas y ocuparme del poco trabajo que podía hacer era todo para no tener que lidiar con lo que bien podría ser obra de ese cabrón. Claro, volveré a ello eventualmente, pero el peligro que encontré me hizo preocuparme por qué más podría encontrar allí. Si la palabra creación tuvo tanto impacto, ¿qué haría destrucción? La posibilidad de que el ser se originara aquí, como uno de los antiguos, me resultaba tan preocupante como intrigante. ¿Podría ser el Samael? De ser así, que el ser décimo fuera un investigador irracional convertido en un ser casi divino, aunque ciertamente no estuviera a la altura de la tarea, tenía demasiado sentido, considerando mi historial con Schugel. El nombre Samael también me hizo pensar en algo más irónico. Miré a través de la habitación a los 3 jóvenes que, admito, se habían convertido en colegas muy cercanos: Urie, Ishta e Istarte. Sus nombres me hicieron pensar en los nombres que tanto he escuchado y con los que he hablado. Urie es solo una letra diferente a Uriel, el nombre de un arcángel. Ishta suena parecido a una diosa de la antigüedad, Ishtar, aunque no recuerdo de qué parte del creciente fértil provenía. Istarte también me suena familiar, quizás incluso de la misma región. Sus nombres, tan similares a los de seres antiguos, me hicieron preguntarme si los antiguos fueron la fuente de estos nombres incluso para los humanos de los que una vez formé parte. ¿Qué significa eso para, oye, Tanya? Preguntó Ishta de repente, tras haber terminado de revisar a los últimos que aún seguían heridos. Me di cuenta de que estaba perdida en mis pensamientos otra vez. ¿Por qué sigo permitiendo que esto suceda? ¿Sí? ¿Podrías cerrar los ojos un momento y mantenerlos cerrados hasta que yo lo diga? Preguntó con una sonrisa que me dio la sensación de que algo más estaba sucediendo. Un vistazo rápido al otro lado de la habitación me permitió ver algunas miradas disimuladas que me miraban, anticipando algo. Dudando, obedecí. No es que un asesinato me fuera a afectar mucho, después de todo. Durante varios minutos, oí el rápido arrastrar de pies, el roce ocasional de una pata de mesa contra el suelo, y a varios adultos haciéndose callar entre sí, a los niños riendo. A medida que se movían las cosas, el olor a comida fresca empezó a inundarme la nariz mientras la traían y aparentemente la preparaban. Finalmente, el caos se calmó, y los aldeanos empezaron a esperar. Si solo estaban esperando a que llegara el año nuevo, ¿para qué molestarse tanto? Está bien, puedes abrirlos en 3, 2, 1, y abrir.
Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ahora había una mesa frente a mí, y justo en el medio estaba, espera, esto no es una fiesta de Año Nuevo. ¡Feliz cumpleaños! Ah, eso fue. Eso explica por qué nadie lo explicó esta vez. Miré a mi alrededor, viendo las caras de todos. La mayoría probablemente estaba allí solo para agradecerle la ayuda al desconocido que los acogió y para disfrutar de la fiesta, pero una cantidad sorprendente parecía, ¿de verdad? Excepto los niños, claro, que solo querían los pasteles y esperaban a que los adultos terminaran la ceremonia. La sala también estaba completamente reorganizada, con comida, incluidos pasteles y tartas de calabaza, cubriendo las mesas que se trajeron. El ambiente se sentía como una verdadera celebración, incluso si solo conocía a casi todos de manera profesional, lo que, admito, me hizo sentir un poco mejor por la repentina sorpresa. A medida que avanzaba la fiesta, empecé a comprender por qué había sucedido. Al parecer, le comenté que, en algún momento, no tenía ni idea de qué día podría llamar mi cumpleaños de pasada, probablemente Aurie, ya que es el que lleva aquí más tiempo, solo que sabía que existía en este mundo en algún momento del primer día de 12.529, si no me equivoqué. Como la gente de aquí quería celebrar mi cumpleaños por alguna razón, decidieron hacerlo mi cumpleaños, así que me organizaron una fiesta sorpresa justo cuando comenzaba el año nuevo, justo cuando el sol empezaba a salir por el horizonte. Para ser sincero, no estaba seguro de cómo me sentía con la fiesta. Fue muy bonita, sin duda, pero personalmente nunca le di mucha importancia a los cumpleaños, sobre todo en mi segunda vida. Todos los regalos que recibí en mi primera vida se desvanecieron, como es de esperar con la edad, y en mi segunda vida nunca me esforcé por avisar a la gente de mi cumpleaños, salvo aquella vez al principio. Pensé en las fiestas que me organizaron y griega. ¿Acaso alguna vez tuve estas fiestas? Ahora que lo pienso, creo que nunca celebré una de estas fiestas. Una mezcla de emociones amenazaba con aflorar ante ese pensamiento, pero logré disiparlas. Si las tuve, fue hace mucho tiempo, en los primeros años de mi primera vida. Pensándolo mejor, creo que quizá hoy planes para una fiesta similar en mi segunda vida, pero para cuando mis hombres supieron de mi cumpleaños, estábamos en constante lucha, así que todo intento fue repelido. A menos que consideres el colapso de la Federación en mi 15º cumpleaños como un regalo, lo recordé eso y que los dacios se dejaran destruir por mi batallón son probablemente lo más parecido a un regalo de cumpleaños. Negué con la cabeza para disipar ese pensamiento mientras tomaba un trozo del pastel que tenía delante. Debería disfrutar de este cumpleaños, antes de que estas fiestas de nuevo pierdan sentido. Además, la gente a mi alrededor se esforzó mucho. Y, si nos basamos en el tiempo que llevo en este mundo, técnicamente todavía estoy en una edad en la que tiene sentido celebrar mis cumpleaños. Me reía al pensar que técnicamente volvía a ser una niña. Al menos el X no era tan cruel, otra vez. Unos días después, con el invierno terminado, pude empezar con algunos proyectos que esperaba con ilusión. Por ejemplo, quería crear una tesorería, ya que sabía que inevitablemente tendría que tratar con más gente, sobre todo si quería hacer algo más en este mundo que simplemente quedarme de brazos cruzados. Admito que no estaba seguro de qué quería hacer con mi vida inmortal. Quizás si mi inmortalidad se asemejara más a conservar mis recuerdos a lo largo del ciclo de reencarnaciones, podría determinar mejor qué haría con mi existencia al elegir diferentes carreras cada vez. Pero como esta forma de inmortalidad no me sirve de mucho para eso, tengo que adaptarme. Y si quiero llegar a alguna parte en esta vida, necesitaré dinero, que para los aldeanos y los habitantes de la aldea son esmeraldas. Normalmente, eso sería imposible sin vender algo a la gente de mi entorno, lo cual podría hacer fácilmente, pero me gustaría tener un buen fondo de ahorros con el que trabajar en lugar de solo la riqueza de quienes me rodean. Al fin y al cabo, puedo excavar la tierra con facilidad para encontrarlos. Lo que me lleva a mi situación actual. Al parecer, la única forma fiable de encontrar esmeraldas bajo tierra es en grandes montañas, de las cuales una separaba este territorio, anteriormente no reclamado de la mayor parte de la Confederación al este. Además, gracias a la escasa población de las tierras salvajes, era probable que estas montañas aún albergaran una gran cantidad de esmeraldas en bruto y sin explotar. Claro que, incluso en las montañas, eran poco comunes, así que tuve que excavar. Una vez más, me alegré del extraño poder que tenía sobre la manipulación. Aunque esta vez no estaba solo. Me seguía Urie, quien vino principalmente porque era el único que podía usar su mula para hacer cualquier cosa, en realidad.
Que la mula cargara lo que extraía era demasiado útil como para dejarlo pasar, ya que la piedra podría usarse para diversos proyectos más adelante. Además de esmeraldas, las montañas eran especialmente ricas en carbón y, dependiendo de la altura, en hierro en bruto. Así que esto era más que una forma de enriquecerme. Oye, Urie, pregunté distraídamente mientras tallaba la piedra, no te había visto tanto desde que llegaron los refugiados. ¿Dónde te habías metido? Era algo que noté hace tiempo. Incluso en las fiestas, solía faltar, llegar tarde o desaparecer en medio de ellas, y cuando aparecía parecía agotado. Al no responder, me giré y vi su rostro incrédulo. ¿Te has dado cuenta? Bueno, sí sabes quién vive conmigo, ¿verdad? Preguntó con total incredulidad. Sí, Istarte, tú, claro. De repente me di cuenta. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo eso entonces? Sabía que estaban juntos, pero, sinceramente, me da pena. Eso no puede ser sano para él. Una parte de mí, de mi primera vida, se estremece al imaginarme lidiando con eso. La repentina atmósfera incómoda que surgió fue interrumpida por el brillo de una veta verde que se reveló gracias a mis esfuerzos ociosos. Mi atención se centró en asegurarme de que no hubiera nada oculto en la piedra que nos rodeaba, así que me puse a limpiar toda la zona alrededor de la veta de esmeralda, mientras Urie inspeccionaba la veta de mineral, ahora flotante. Hay bastantes esmeraldas en esta pieza. Sería un buen punto de partida, dijo Urie cuando terminé de retirar la piedra, aunque creo que deberíamos intentar encontrar una o dos más. Solté un suspiro al oír eso. Si encontrar estas esmeraldas fuera tan fácil, podría concentrarme en otros proyectos y solo tendría que pasar por aquí un par de veces, si acaso. Dejé que mis pensamientos fluyeran con ideas de prosperidad financiera mientras mi pico golpeaba el cubo de mineral, y luego retrocedí una vez que la magia de la minería terminó el trabajo. Espera, ¿por qué hay? Urie se agachó para inspeccionar nuestra recompensa, con una confusión similar en su rostro. Recogió la gema verde y luego me miró con una pregunta. ¿A dónde fue el resto del mineral? Se suponía que debía haber un puñado de esmeraldas, pero solo tenemos una. Por el momento, asumimos que fue una casualidad. Al menos hasta la segunda vez que ocurrió, entonces empecé a cuestionarme las cosas. Aunque no estaba seguro de que Urie estuviera calculando mal la cantidad de gemas en cada trozo de mena, no iba a descartar por completo la idea. Aún así, decidí dejar que rompiera la siguiente que encontramos para ver si algo andaba mal conmigo. Aunque lo dudo, ya que estas habilidades han demostrado ser fiables para obtener materia prima, así que quizás la mena esmeralda simplemente. Golpe. Miré la pila de mineral triturado hecha por Urie, y sentí que mi ojo se contraía al ver la cantidad de gemas verdes que había dentro cuando Urie quitó la piedra. Un día de estos voy a estrangular a ese parásito por darme un cuerpo tan contradictorio. Parece que mi idea de crear un tesoro para mí necesita cambiar, junto con toda mi estrategia para la minería. La revelación de que no era del todo preciso, o quizás inexperto, con mis habilidades de minería me hizo cuestionar su verdadera utilidad. Tras el descubrimiento en las montañas, experimenté un poco más y descubrí que mis poderes parecían estar sobrecompensando enormemente la minería. Lo que debería ser un salario razonable por una mena de esmeralda se convierte en una, probablemente extrayendo el trozo más grande a mayor profundidad y reduciéndolo al tamaño que la mayoría de los demás esperan. Lo mismo parece ocurrir con la mayoría de los demás minerales. Aunque no había vuelto a bajar para comprobar si los diamantes estaban afectados, ya que no he conseguido convencer a nadie de que me siguiera hasta ahora, estoy seguro de que lo mismo ocurre con este. Esta nueva limitación mía significa que todas mis aventuras subterráneas son prácticamente inútiles por pura ineficiencia. Soy básicamente el equivalente a un empleado que completa todas sus tareas antes de tiempo de la peor manera posible, creando un desastre aún mayor que luego tendrá que limpiar. Obviamente, eso no significaba que mi poder fuera inútil. Tampoco parecía afectar negativamente la opinión de quienes lo conté, aunque no necesitaba las miradas que me dedicaban. Aún así, fue una gran decepción para mí. A pesar de eso, aún quedaba algo por hacer, como revisar las murallas. Durante los últimos meses, algunos monstruos habían rondado por allí, pero más allá de unos cuantos esqueletos disparando flechas perdidas y una o dos arañas arrastrándose por la muralla, no eran relevantes. Hoy, sin embargo, llegó una perturbación diferente. El aldeano que tenía delante vestía igual que todos los que había visto hasta entonces. Una gruesa túnica azul marino que le cubría casi todo el cuerpo, aunque la suya tenía una curiosa diferencia con la mayoría.
Le habían reemplazado el cuello por uno que encontraría en un uniforme de marinero, o quizás en un uniforme de colegiala. Otros dos, ambos aldeanos, también habían venido con el desconocido, pero parecían seguirle la pista. En cualquier caso, lo condujeron a mi casa y a mi sala de estar, que a esas alturas se estaba convirtiendo en una sala de reuniones demasiado grande. Me acompañaron Ishta y Urie, principalmente porque Olisa y el capitán de Illager estaban ocupados y porque necesitaba los conocimientos que ambos tenían gracias a sus puestos. Gracias por invitarnos a su casa, forastero, dijo el hombre mientras se sentaba en un sofá. Supongo que debería presentarme. Soy Caron, un humilde comerciante cuyo barco, por desgracia, naufragó cerca. Admito que es un poco vergonzoso por mi parte. Permítame empezar desde el principio. Cuando salimos del puerto, mientras contaba su historia, pensé en qué hacer. Había unas 12 personas náufragas, que con un poco de expansión podrían integrarse en la comunidad. El cargamento era valioso, pero les preocupaba más su vida que sus bienes. Aún así, recuperar el contenido del naufragio era importante. Debería ser relativamente sencillo, pero tenía una idea egoísta que quería explorar. Bueno, como propietario no oficial del pueblo, respondí, estaremos encantados de aceptarlo. Sin embargo, me gustaría ver su barco para ver si aún está en condiciones de navegar. Quedarme en esta zona solitaria y aislada tenía sentido cuando conocía tan poco del mundo. Antes de eso, no podía depender de ninguna estructura social para mi jubilación como en mis vidas anteriores. Ahora, en cambio, puedo forjarme una reputación y una red social para jubilarme y disfrutar del mundo que me rodea, aunque mi nueva inexistencia de fecha de caducidad complica una jubilación a largo plazo. Si bien podría usar el pueblo en desarrollo que ha surgido cerca de mi casa como un retiro cómodo, la cultura y la política actual de la zona me pedían que lo perdiera todo en una redada. Así que planeo irme. Emprender una pequeña aventura. Quiero descubrir más sobre el pasado de este mundo, ya que la historia siempre ha sido una de mis pasiones, y también descubrir si realmente estuvo aquí antes. ¿Sería más fácil quedarme y reconstruir la aldea con la gente destrozada que llega de las tierras salvajes? Quizás. Pero si puedo asegurarme una jubilación aún mejor, ¿por qué no me lanzo a los mares? ¿Congraciarme con los estados más allá de las tierras salvajes? Así, puedo vivir sin problemas con lo que pueda conseguir, quizás como un noble menor si juego bien mis cartas. No es que haya ningún peligro real para mí. El capitán aceptó encantado y se fue a buscar un lugar temporal para su tripulación una vez que llegaran y a prepararse para guiarnos de regreso. Mientras Urie iba a buscar a alguien para que nos acompañara como guardia extra, yo recogí mi equipo, incluyendo mi reciente adquisición. A diferencia de la armadura de acero de fabricación antigua que tenía antes, la pieza de diamante que obtuve del jefe no muerto el año pasado era casi con toda seguridad mágica en muchos aspectos. Por un lado, era más bien un diamante convertido en un material sólido similar al metal, algo que dudo que incluso mi primera vida pudiera lograr con medios mundanos. Por otro lado, al ponérmela, brilló suavemente, tanto sobre la armadura como sobre los huecos, cortando el cuello y la cintura donde la siguiente pieza de armadura presumiblemente protegería. Según la explicación de Ishta, que me dio mientras me ayudaba con las correas más molestas de la coraza y las grandes hombreras, y su entusiasmo al ofrecerse fue tan confuso como apreciado, este era un uso común del lenguaje de encantamientos desde la era antigua. Por cualquier medio mágico que utilice la lengua muerta, libera la sangre vital que se recolecta y, al igual que las fórmulas, produce diversos efectos. Los encantamientos específicos de mi nueva pieza de pecho eran un par de sencillos encantamientos de inquebrantable y protección. El encantamiento inquebrantable tenía un propósito obvio, pero el encantamiento de protección fue una sorpresa y contextualiza las decisiones de diseño de los antiguos, si asumimos que eran comunes para ellos. Con una aplicación simple y económica de sangre vital, el equivalente al traje defensivo de un mago aéreo protegería una región completa del cuerpo. O al menos, sería el equivalente a dicho traje, si el hechizo básico de protección no fuera mucho menor de lo que podía generar incluso con un orbe mononúcleo. Pude sortearlo fácilmente cuando el jefe no muerto lo llevaba. Aún así, incluso la francamente patética cantidad de protección proporcionada fue una gran ventaja, ya que cubría las partes expuestas de la armadura. Bajé la vista hacia mi brazo mientras Ishta tenía que rehacer una de las correas de la hombrera, con las mejillas rojas de vergüenza por no haberlo hecho bien a la primera.
A diferencia de la armadura de acero, el pectoral de diamante venía con un guantelete adecuado que cubría completamente mis manos, y gracias a los absurdos métodos de construcción involucrados, el guantelete permitía un impresionante grado de destreza en cada dedo. Además, la pequeña placa que cubría parte del antebrazo fue reemplazada por un brazalete adecuado que se extendía hasta el codo, donde aún no había nada que cubriera mi brazo entre las articulaciones. Aunque ahora entiendo que los huecos estaban cubiertos con cota de malla, cuero y encantamientos de protección, todavía sentía que la armadura estaba incompleta. La armadura en general seguía ligeramente dañada, pero al usar los restos de las otras piezas de la armadura del jefe, que estaban mucho más deterioradas, se restauró lo suficiente como para que pudiera usarla. La mayor parte del daño restante era superficial, y los beneficios fueron, francamente, increíbles. Me moví y me estiré cuando Ishta se apartó tras una última comprobación, notando la notable diferencia de peso entre las armaduras de diamante y acero. Nota mental. Priorizar la extracción de más diamantes para una mejor armadura. Me giré y vi a Ishta mirándome fijamente, todavía un poco sonrojada por la vergüenza anterior. ¿O era algo más? Algo tan insignificante no podía ser el problema, así que, bueno, eso es obvio. ¿Te gustaría venir con nosotros? Le pregunté a la nerviosa heredera de las mayores sedes del poder feudal y teocrático de su antigua aldea. En retrospectiva, mantenerla alejada tanto como Olisa y yo lo hicimos probablemente fue un error si quería reclamar siquiera una pequeña parte del legado de su padre. Si no recuerdo mal, no solo era hija del clérigo de la aldea, sino también del jefe. En teoría, tendría una de las bases de apoyo más sólidas entre los aldeanos de esta aldea emergente. Pero sin experiencia, cualquier aspiración de influencia se desvanecería rápidamente, y posiblemente la empujaría a la posición de clériga subordinada. Además, la posibilidad de que los aldeanos simplemente den un golpe de estado cada vez que los aldeanos intenten salir del estado de debilidad y anarquía de la aldea podría aumentar si no solicita el apoyo de los aldeanos. Por lo tanto, la mejor manera de contrarrestarlo es, al menos, acompañar al grupo y estar presente para los recién llegados. Un objetivo loable, que apruebo. Con una salvedad, por supuesto. Sí, eso es lo que te pido. Respondió finalmente. No, tardó un tiempo normal en responder. Simplemente me quedé absorto en mis pensamientos gracias a mi hechizo de mejora mental. En respuesta, saqué algunos objetos de mi inventario y se los lancé a Ishta. Técnicamente los atrapó, después del impacto. Una vez que logró ver que eran, su rostro se tornó confuso. Si te unes a nosotros, necesitarás una armadura, y tus túnicas abultarán demasiado debajo. Así que te presto algo de mi ropa de repuesto. Me miró cuando le expliqué eso, que está limpia, no te preocupes. Me volví hacia la puerta de la habitación al terminar mi explicación. Por alguna razón, parecía un poco decepcionada a pesar de su entusiasmo. Esperaré aquí afuera hasta que estés lista para la armadura. Con eso, le di tiempo para cambiarse y reflexionar. La inevitable lucha de poder en la aldea fue otra razón para irme. Mi tranquilo retiro se verá trastocado por lo que probablemente sean mezquinas políticas de poder, agravadas por el colapso total de la paz en la región. Aunque podría quedarme, como forastero, naturalmente estaría en desventaja, y quién sabe cómo la dinámica racial entre los aldeanos y los habitantes de la aldea se volvería en mi contra. Hasta ahora, parece que tengo suerte. Todos son bastante tolerantes conmigo por alguna razón. Quizás los habitantes de la Confederación y los aldeanos que los rodean sean atípicos, pensé, paseando distraídamente antes de volver lentamente a ponerme de pie al darme cuenta de lo molesto que suena eso con la armadura. Finalmente, mis pensamientos se detuvieron cuando Ishta salió a buscarme la armadura. Maldición, esas túnicas ocultan mucho que mi ropa no. La sencilla camisa y los pantalones que llevaba ahora revelaban una figura atractiva que, si tuviera que compararla con alguien, rivalizaba con el cuerpo de Visa. Aún así, logré mantener la compostura si me derrumbara como una especie de protagonista de anime romántico ante tan poca atracción, no sería la persona que soy hoy. ¿Te queda bien? Tengo un montón de piezas de repuesto, aunque nos falta cota de malla, así que será de cuero puro y acero, dije, sacando las piezas de la armadura. Ponérselas fue más rápido con Ishta que conmigo, aunque me distrajo un poco la capacidad mágica de la armadura para adaptarse a la forma del portador.
Me preocupé un momento cuando la coraza empezó a moverse para adaptarse a los atributos de Ishta, pero, repito, esto es el mundo real, así que solo cambió un poco la placa. Una vez resuelto esto, y con un rápido curso intensivo sobre el uso de una lanza más tarde, regresamos a Urie y Caroun y nos dispusimos a revisar el barco naufragado del capitán. El viaje al barco transcurrió sin incidentes. La tripulación, una mezcla de aldeanos e isleños, y a su vez dividida entre tripulación y pasajeros, fue fácilmente escoltada hasta la aldea, aún sin nombre, mientras yo tomaba notas sobre el barco. Aunque sufrió daños por un iceberg durante el invierno, cuando los mares se congelaron en la costa, pude extraer algunas conclusiones e ideas. Además, la tripulación, aunque no era precisamente experta ni muy comunicativa, me dio algunas ideas sobre el estado de la navegación en el supramundo, o al menos en Anciart. También me proporcionó un nuevo tipo de aldeano e isleño con el que observar e interactuar. Hasta ahora, la gente de las Tierras Plateadas me había dado una idea, aunque muy incompleta, de la dinámica entre aldeanos e isleño en este mundo. Pero ahora puedo hacerme una idea de cómo es la persona típica, de Anciartan occidental, por supuesto. Algunos eran de Pollenia, el estado central que conforma la mancomunidad. Otros, de Arlainz, el estado con la horrible fusión de Guillermo el Conquistador y Carlomagno como gobernante. Y otros, de diversas otras poderosas potencias comerciales del norte. Quizás el más desentonado fue el mercenario saeritano que regresaba al sur tras un contrato. Pero tuve poco tiempo para hablar con ellos, ya que algunos amigos con los que se habían encariñado habían fallecido en el caos que provocó su naufragio. Así que los dejé llorar ahora que se estaban asentando. Es mejor dejarlos hacer lo suyo a distancia. No hay necesidad de estropearlo con mis propios sentimientos poco fiables. Las otras cosas que quería hacer eran relativamente menores, principalmente enseñar a algunos a instalar los sistemas de plomería en las casas y redactar algunos códigos. Claro, podría irme de este lugar en cuanto se me presente una oportunidad atractiva, pero considerando mi inmortalidad, inevitablemente recibiré algún tipo de repercusión por una salida tan repentina. Además, es la oportunidad perfecta para conectar con una futura ciudad portuaria. Pero esos proyectos eran a largo plazo. Como resultado, me encontré de nuevo en el estudio, con Ishta cerca y disponible por si ocurría otro incidente como el anterior y necesitaba sanación. Nunca recuperé la ropa que presté, lo cual no fue gran cosa. Solo significa que puedo cobrarla como un favor más adelante. Además, le quedaba bien. Tal vez se vería mejor si tuviera pelo, negué con la cabeza para recomponerme. Si bien logré evitar la constante guerra de la pubertad por segunda vez, no solo por estar tan atrasada con mi rutina por la desnutrición, sino también por llegar directamente a los 20, ciertos instintos sexuales siempre se aplican. Volviendo a concentrarme en los papeles que tenía delante, me quedé mirando la frase inconclusa. Con mano vacilante, mojé la pluma en la tinta. Tiene que haber una mejor manera de conseguir tinta que con calamares, y empecé a escribir. Son estos poderes, suministrados y potenciados por la propia sangre de la realidad, los que han permanecido ocultos durante un milenio desde que uno de nosotros apareció por primera vez en este mundo. Sin embargo, al descubrir este poder, creo que podemos llevar las cosas más lejos. ¿Qué pasaría si uno aprovechara todo el poder de al menos una de las dos energías? ¿Y si ambas? ¿Y si pudiéramos contrarrestar la fuerza devastadora que yace fuera de nuestro mundo, que destruye la esencia de la eternidad? Ya he visto y ayudado a las mentes más brillantes del supramundo, incluyéndome a mí, por supuesto, a alcanzar el otro lado de la eternidad, al cielo nocturno, y a encontrar donde nos espera el vacío una vez más, y donde otro mundo se reconstruye lentamente. Y eso fue simplemente mediante la comprensión de la aritmética de la mente. ¿Y si pudiéramos asemejarnos a los dioses? ¿Qué podríamos lograr entonces?